Hola, Dios les bendiga, espero que se encuentren bien. Bueno, otro día más por aquí, una semana más, ya iba para más o menos que una semana sin montar video, pues como saben, vamos a estar montando un video cada semana para que pues los que estén ahí pendientes sigan ahí pendientes y bueno. Sin más preámbulo, como saben estos videos pues son más caseros, son algo así grabado directamente, o sea que acá no hay ni introducción ni nada de esas cosas. Sin embargo, pues siempre me gusta darle la bienvenida a la persona o las personas que ven pues el video y que están ahí pendientes. Que casi siempre pues son mis amigos, pero bueno, no importa. Un saludo para todos ellos y pues para si hay alguien nuevo viendo este video o estos videos, pues nada, bienvenido. Bueno, como en los videos anteriores veníamos hablando, al menos más o menos los dos anteriores, veníamos hablando de precisamente lo que es pues el llamado. Fue el primer video que hablé, que monté hablando de este tema. El segundo video ya era más referente como a la misión del cristiano en sí, o qué función cumple como en sociedad, ¿cierto? El cristiano. Y ya hoy quiero hablar acerca de la misión completa, o sea, el fin en sí, lo que realmente abarca o lo que es como ese motor que nos impulsa ya en nuestra vida cristiana, como el sentido en general, por decirlo de alguna manera. Entonces, recordemos, para hacer un breve resumen, les recuerdo el primer video, el llamado acerca de qué llamado de nosotros como personas queremos atender, si el llamado al pecado, el llamado del mundo o el llamado de Dios. El segundo video ya hablábamos pues que al atender el llamado, entonces pues se nos daba una misión, ¿cierto? Que básicamente es predicar el evangelio, predicar eh, la palabra de Cristo, perdón. Que el texto base era Marcos 16:15. Hoy vamos a hablar en sí de qué entonces hay que predicar, qué hay que hablar. Como ven, todavía estoy un poquito afectado de la garganta, todavía tengo esa gripa, ya me ha durado bastantes días, pero bueno, ahí me va bajando poco a poco. Entonces, como versículo base, como texto base, he querido sacar lo que vendría siendo Juan 8, 32, 36. Yo se los voy a leer acá en mi Biblia, pero si de pronto alguien allá desea leerlo en su propia Biblia, no hay ningún problema, lo puede hacer. Juan 8, 32, 36 dice lo siguiente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que sí, el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ok, yo sé que son versículos, textos que hemos leído bastante ahí de pasón y inclusive en la iglesia, ¿verdad? Los que tenemos la costumbre de congregarnos en la iglesia. Yo sé que hemos he escuchado estos versículos más que todo como en campañas evangelísticas, cultos evangelísticos, pero estos versículos también esconden la misión completa del cristiano. Eh, para poder entender entonces un poquito más esto a profundidad, tenemos que entonces empezar a estudiar pues cada uno de estos versículos, ¿cierto? Lo vamos a hacer de una manera muy breve para no alargarnos mucho en este video, así que pues bueno, empecemos. Entonces, a ver, Juan 32, 8:32 no es tanto, no nos habla tanto del conocimiento, ¿cierto? O la profundidad del conocimiento de las ciencias que abarcan el mundo, ¿cierto? Sabemos pues que para mucha gente las ciencias, ya sean ciencias matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, bueno, tantas ciencias que hay en el mundo son consideradas como verdades, ¿cierto? Verdades o leyes, inclusive pues hay leyes en la física que controlan pues como ¿cómo decirlo? Como el transcurso general de las cosas, ¿cierto? Es decir, que estas ciencias son consideradas verdades.
Juan 8:32 no nos habla tanto de esa verdad, de ese conocimiento de las ciencias en sí, sino que nos habla de una verdad más profunda, lo cual me llevaba a mí a preguntarme, bueno, si hay una verdad más profunda, si no habla tanto como de las ciencias, entonces eso quiere decir que hay una verdad absoluta. Sinceramente yo creo que es algo que el ser humano ha tratado como de encontrarle una respuesta, ¿no? En el largo de la historia, ¿cierto? A fin de eso nacen muchas ciencias, muchas filosofías, ¿no? Buscando una verdad absoluta, algo que logre como, ¿cómo decirle? Como darle ese sentido que se ha perdido en la humanidad. De manera que, claro, está, digámoslo así, la verdad absoluta, pues, entonces es algo que uno se pregunta si realmente existe. De manera que, pues, entonces hay que seguir estudiando para entender bien a qué se refiere entonces esta verdad. Antes de poder entonces responder, como les digo, si realmente existe una verdad absoluta o no en el mundo, eh, aunque eso pues queda entredicho, ¿cierto? La respuesta queda como entredicho, pero ahorita vamos a enfatizar más en eso. Debemos pasar por cada uno entonces de los textos, de estos 4 textos, del 32 al 36, ¿cierto? Irlos estudiando pues como a profundidad, pero siendo muy breves. Entonces ya sabemos, Juan 32, 8:32, ese versículo nos habla de una verdad, es decir, el ser humano necesita conocer la verdad para ser libre. Eso entonces nos lleva al siguiente texto, el Juan 8:32, 8:33, perdón. El error humano, ¿cierto? El error humano siempre ha sido creer que no tiene un error. El error humano siempre ha sido creer que es un ser óptimo, que es un ser íntegro en todas sus áreas, ¿cierto? Siempre, como les decía en videos anteriores, el ser humano siempre ha buscado como esa estabilidad, ya. Es decir, el ser humano siempre busca como silenciar todas esas voces que le dicen que de pronto está equivocado. El ser humano siempre dice, no, si yo me siento bien haciendo esto, pues no estoy en un error, me hace sentir bien, esta es mi verdad, esto es lo que soy. Ok, listo. A eso entonces lo aceptan, como aceptan ese error como si no fuera un error. Juan 8:33 nos habla en palabras muy breves de eso. Y además se los voy a recordar, miremos. Lo que le respondieron a Jesús después de que él les dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:33 entonces le dicen, y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? A ver, entonces aquí nos deja ver eso, ¿ya? Nos deja en evidencia que el ser humano siempre ha tenido esa naturaleza de creer que no ha tenido un error. Realmente este texto no nos habla de una esclavitud física. Quizás en ese momento, bueno, en ese momento el linaje de Abraham no había sido esclavo, bueno, no eran esclavos de nadie en ese contexto histórico que nos está presentando ahí ese texto. De manera que pues claramente pues ellos decían, bueno, tú hablas de una esclavitud, tú hablas de ser libres, pero nosotros nos sentimos libres, nosotros nos sentimos tranquilos en nuestras propias verdades, en nuestras propias creencias, porque dice usted que necesitamos de conocer la verdad para ser libres. Yo no me siento encadenado. Entonces ahí ya es cuando se nos abre todo el panorama. Ahí es cuando ya entonces realmente Dios pasa pues a predicar o pasa a enseñar lo que realmente, el propósito de él realmente en este mundo. ¿Cuál es? Que no es la liberación tantamente física o netamente física del ser humano, sino la liberación espiritual del alma. ¿Por qué? Esta esclavitud es mucho más sutil, ¿cierto? Esta esclavitud va más allá de algo que podemos palpar. Muchas veces hay esclavitudes que son inclusive nuestros propios gustos. Hay que entender, y yo sé que, bueno, voy a entrar en un tema polémico, pero la música, por ejemplo, yo soy alguien que me gusta mucho la música, no puedo decirlo, bueno, de hecho me gusta cantar, hay videos que de hecho hay unas canciones que escribí
que de hecho por ahí tengo otras que estoy pensando montarlas, sino que tengo que organizarlas bien. Pero bueno, como les decía, o sea, hay algunos como a mí que nos gusta la música, ¿cierto? Es algo pues general. Y muchas veces decimos, no, pero es que esta canción es secular, pero no dice nada feo. Hombre, esa está bonito, esa está poético lo que dice. Habla del amor verdadero y que si existe, no es nada habitual a lo que se escucha pues en la calle, en el mundo secular. Pero realmente eso en qué nos está edificando, ¿cierto? Es decir que claramente muchas veces la esclavitud espiritual no es tanto algo que se palpe, sino que es algo que ya es directamente en nuestro interior, en nuestro corazón, algo que ya va más allá de eso, ¿cierto? Algo que ya es inclusive ligado a nuestros gustos. De manera que si nosotros no ponemos atención, si nosotros no vemos realmente por dónde estamos andando, qué camino estamos siguiendo, si no ponemos como cuidado a esos pequeños detalles, entonces nos vamos a empezar a meter en una cárcel de oro, como en una jaula de oro, donde nos sentimos cómodos, en donde decimos somos libres, no tengo cadenas, vivo a mi manera, estoy tranquilo, pero realmente nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro ser, realmente está siendo esclavo del pecado. Aquí entonces pasa lo más bonito, lo más bonito. Y esto es algo que a mí me gusta mucho de los evangelios y de la misión de Cristo, cuando la Biblia nos habla de la misión de Cristo, ¿cierto? Es algo muy, muy bonito, muy bonito. Cuando Dios entonces dice, el esclavo no dura para siempre en la casa, pero el hijo sí. Entonces, ¿eso qué nos quiere decir? Bueno, en el mundo normal, en el mundo antiguo ya, porque pues ahora no estamos en época de esclavitud, pues cierto, pero en el mundo antiguo era muy común ver que de pronto el esclavo tenía esa posición para siempre y sus generaciones también eran esclavas. Es decir, que no podían cambiar como su estatus dentro de esa casa, eran esclavos para siempre, ya. Y el hijo, pues al ser el hijo del dueño, pues era el hijo del dueño, es decir, que heredaba pues la finca, digámoslo, supongamos que era una finca y en una finca habían esclavos, entonces heredaba la finca, por ende pues también se hacía señor de los esclavos que estaban ahí. ¿Qué es lo que pasa? Dios, como no en su misión no era tantamente la liberación física del ser humano, sino la liberación espiritual, nos da el acceso de poder cambiar nuestro estatus ya en su casa. Es decir, nosotros éramos esclavos del pecado, ¿cierto? Pero por su redención, por la verdad de Cristo Jesús, es decir, que ya podemos entonces pasar de ser esclavos a ser hijos, habitar continuamente en la casa de Jesús, en la casa de Cristo, ¿no? Algo que es verdaderamente hermoso. Cuando yo lo leía, cuando lo estudiaba, yo decía, wow, realmente que Dios hace cosas muy buenas, Dios hace cosas muy grandes por amor. Netamente es eso, puro amor, pura gracia de Cristo. No hay otra manera como de explicarlo. Entonces, nada, pues viendo esto yo decía, bueno, es decir que ya sabemos entonces la verdad, hay que conocer la verdad para ser libres. La liberación no simplemente es física o no se refiere a algo físico, sino a algo espiritual. Ya, es decir que cuando conocemos la verdad y somos libres de espíritu, es decir, nos alejamos del pecado, pasamos de ser esclavos a ser hijos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué viene después de eso? Es decir, ya todo acaba ahí, ya somos libres, gozamos de esa liberación, de esa redención. Sí, posiblemente para algunos acaba ahí, para algunos de pronto se sienten cómodos en esa zona de confort. Pero como Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, Dios también nos da órdenes, Dios también nos pide que nosotros cumplamos un propósito, ¿ya? No solamente fuimos llamados, ya hay algunos que son llamados y también son escogidos, ¿cierto? Pero dentro del llamado como tal, cuando nosotros aceptamos el llamado de Jesús en nuestras vidas, Él nos da una misión importante. Y es lo que hablábamos en el anterior video, Marcos 16:15. Y ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que directamente vamos a predicar? La verdad absoluta de Cristo, ¿cierto?
¿Cuál es esa verdad absoluta? Que Él es la única verdad, ¿cierto?, que en el mundo existe, la única verdad que nos puede hacer libres, la única verdad en la que no hay errores. Jesús es la única verdad que no solamente libera de pronto el cuerpo físico, sino que también libera el ámbito espiritual del ser humano. Es decir que la misión completa de nosotros, la verdadera misión completa de nosotros es predicar a Cristo como Redentor divino. Y ya, básicamente es eso. Simplemente es eso, predicar a Jesús como Redentor divino, como nuestra verdad absoluta, que no hay verdad en la ciencia que se sobreponga a la verdad de Cristo, que no hay verdad de pronto en la astrología, ya que hay tanta gente que cree en este tipo de cosas, que no hay verdad de pronto ni en las ciencias matemáticas. No estoy queriendo decir que eso esté equivocado, no, me refiero a que no, esas verdades no sobrepasan la verdad de Cristo. Esas verdades no te van a hacer libres. No hay una fórmula matemática que te libere de pronto de tus pecados y te limpie. No la hay. No hay todavía teoría científica o invento científico que nos pueda entonces limpiar el alma. No, no la hay. La única verdad absoluta que nosotros debemos predicar como cristianos es la que un día nos fue predicada, ya sea por nuestros padres o por alguien que nos llevó a la iglesia. Y esta verdad absoluta, ¿cuál es? La verdad de Cristo, ¿cierto? La verdad de que Cristo es el Redentor divino, el único que puede liberar nuestras almas. Y pues nada, entonces este es la finalización, diría, como de esos 3 videos, ¿cierto? Llamado, la misión y la misión completa. Entonces pues nada, espero que les haya gustado. Y bueno, es un video muy cortico, muy casero, como me gusta hacerlo. Y pues nada, Dios les bendiga. Chao.